Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contempla, un podcast diseñado para que puedas aprender a crecer en madurez emocional y espiritual. Y hoy tenemos un invitado especial, mi esposo. Hola ¿Cómo amor, estás, gracias. amor? Muy bien, amor, gracias por invitarme a este espacio. Y tenemos un tema álgido donde vamos a ser vulnerables y contarlo todo. Así es. Así que quiero comenzar con una pregunta para ti. Vamos a ver si puedo responderla. No todo se sabe. Amor, ¿qué crees tú que si tuvieras, tu vida fuera mejor? Yo creo que la seguridad económica siempre, En serio. sí. Creo que si tuviera, o sea, durante los años que viva o que Dios me preste de vida, yo diría que eso me da seguridad, tranquilidad, Ujú. me relajo, ¿cierto? Y creo que eso sería. Yo tengo muchas cosas, si pudiera responder. Por mucho tiempo me creí la mentira de que si yo fuera más flaca, mi vida sería mejor. O por ejemplo, estando casada, mis ídolos también han ido transformándose y cambiando. Y a veces he pensado que si tú y yo estuviéramos bien todo el tiempo, por siempre y para siempre, y me Todo amaras estaría bien. locamente en mi vida fuera mejor. Y es súper teso porque siempre con ese tema de los ídolos específicamente, yo me he dado cuenta cada vez que me siento a pensar en ellos, que los ídolos realmente son una trampa. O sea, los ídolos nunca te van a dar lo que verdaderamente te promete. Ujú. ¿Tú qué piensas, amor? A ver, este es un tema profundo. Y creo que es un tema que toca a cualquier persona, a cualquier mujer, a cualquier hombre, porque precisamente los ídolos son todas aquellas cosas que deseamos a como del lugar. O que incluso son aquellas cosas que pensamos y creemos, como tú decías, Ujú. que al obtenerlas nuestra vida sería mucho más segura, mucho más cómoda, mucho más feliz. Mm. Otro elemento es el placer, hubiera más placer, ¿cierto? Y creo que es un elemento que a los seres humanos nos mueve mucho, el placer o la comodidad. Entonces pienso que este tema de los ídolos precisamente tiene que ver con eso. Sabes, John Piper, creo que él es el que dice esta frase, pero puedo equivocarme. Decía algo parecido a eso que estabas diciendo, y es que él define los ídolos y dice que la idolatría comienza en mi corazón. Es desear, disfrutar, estar satisfecho con cualquier otra cosa que atesores más que a Dios. Pensando en esa frase que dices y que John Piper plantea en una de sus enseñanzas, creo que tiene que ver con todo lo que la palabra plantea. O sea, la idolatría en la Biblia hace alusión a la lucha de el lugar más importante y es el trono de nuestro corazón. Ujú, ¿Quién tiene el control? ¿Quién está sentado en él? ujú, ¿Cierto? Y aquello que está sentado en él es aquello que nos mueve, es aquello que nos da, como te decía ahora, la tranquilidad, la satisfacción y demás, que sea diferente a Dios. Tú vas desde Génesis hasta el Apocalipsis, el dilema tiene que ver precisamente con los ídolos. mm. Incluso Calvino, uno de los reformadores, una famosa frase que dijo y es que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Eso me genera cierta frustración, gracias al Señor por el Evangelio, pero es cierto, o sea, yo puede ser que hoy ya no desee, tú ahorita dijiste algo que es muy cierto, y es que tus ídolos de soltera no eran los mismos que ahora tus ídolos de casada, Se han ido se transformando. han ido transformando. Incluso hay algunos que de pronto ya no están y que hoy están o que nacen, ¿cierto? Sí. Y es totalmente cierto. Nuestro corazón, en cualquiera de las etapas y momentos de vida, siempre está generando nuevas cosas, nuevos anhelos en los que creemos como un ideal de que si lo obtenemos va a haber Nuestra vida completa será mejor. paz, Ujú, satisfacción. sí. Mira lo que dice Isaías 42:8. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre.
No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Un poco con lo que ahorita nos estabas contando acerca de que la historia de la redención ha sido una historia de a quién le vas a dar la gloria. ¿Sí? ¿sí? Incluso cuando tú así planteas la historia de la redención, es una historia que abarca toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Y en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hay una característica fascinante cuando uno se acerca a estudiar un poquito acerca de los mandamientos específicamente y de cómo incluso el pueblo hebreo formaba a los niños desde pequeños. Y una de esas cosas elementales era precisamente que pudiesen tener siempre presente el primer mandamiento, que cuál es, ¿lo recuerdas? Claro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es claro, es el primer mandamiento del decálogo que Dios le da a Moisés Sí. frente a la ley moral, y que eso ya nos dice algo. Mm, Nos dice que precisamente eso es lo más importante para Dios. Claro, o sea, la idolatría es amar a cualquier otra cosa más que a Dios mismo. Ese es cumplir el primer mandamiento. Eso es la idolatría. Incluso de pronto aquí en Latinoamérica hemos creído que la idolatría tiene que ver solo con adorar imágenes. Y esa es una forma de idolatría. Pero incluso quienes pertenecemos al evangelicalismo latinoamericano, tenemos otro tipo de ídolos, ¿cierto? Claro, A veces un pastor, a veces formas, maneras en cuanto a la eclesiología y demás, deseos. deseos también. Por ejemplo, cuando antes de casarme contigo y antes de conocerte, creo que uno de los deseos con los que mayormente luchaba yo tenía que ver con el ideal del romance y el amor, de querer encontrar a una mujer y creer que eso iba a cambiar muchas cosas en mi vida. Claramente eso cambia mucho, pero cuando uno está en una relación ya, uno ya sabe lo que implica. Es totalmente disfrutable, pero te das cuenta que tu corazón quiere más, que eso no es Nunca es suficiente, suficiente. nunca es suficiente para tu corazón. Es que, perdón amor que te interrumpa ahí, creo que precisamente esa es una gran característica de la idolatría y es que la idolatría nunca te satisface por completo, siempre es una trampa, o sea, siempre te Es una dice, mentira. es una mentira, siempre te dice, ven acá que yo puedo satisfacerte y luego no lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, yo me acordaba de esta historia en Jeremías que me encanta porque me ha confrontado muchísimo. Jeremías 2, 11, 13. Y mira lo que dice precisamente acerca de los ídolos, el Señor estaba hablando, le dice al pueblo de Israel, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Esa pregunta me parece una Muy locura, confrontante. porque literalmente Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a ver, pongámonos a pensar, ¿habrá alguna nación en el mundo que haya cambiado a sus dioses que saben que son falsos? ¿Sí? Por otro dios. Gente que sabe que sus dioses no son dioses, los ha cambiado por otro dios. ¿Hay alguna nación que haya hecho eso? Y entonces el Señor responde, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no le sirve para nada. O sea, súper fuerte inclusive el lenguaje. Incluso creo que hay una característica de los ídolos, y es que son inservibles, aunque aparentemente puedan darnos algo o retribuirnos algo. Pero Exacto. algo muy, muy particular en este pasaje es eso. Me parece que es clave decirlo, y lastimosamente siempre nos engañan, y es que un ídolo, aquello que deseas más que a Dios, termina siendo un ídolo inútil. O sea, no te va a dar lo que realmente tu corazón necesita. Y mira cómo termina el pasaje, dice, espántense cielos ante esto. O sea, dice, tiemblen y queden horrorizados. O sea, darnos cuenta de esta realidad, de que gente que sigue a dioses que ni siquiera son dioses y que los siguen con tal convicción que ni siquiera los cambian, en comparación a nosotros, el pueblo de Dios, que hemos conocido al Dios real, al que es nuestra gloria, y hemos decidido cambiar lo que es nuestra gloria por literalmente lo que no nos sirve para nada. O sea, esto es algo para que se espanten, para que te horrorices. Y el Señor sigue diciendo, afirma el Señor, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, su fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y ahí, eso que dices,
que lees, creo que hay otra característica precisamente de los ídolos. Es que los ídolos nos sacian, Ujú. pero en cambio, en contraposición a eso, Dios mismo dice que Él es fuente de agua viva. Viva, O sea que, de acuerdo a eso, Él sacia realmente. claro. Entonces aquí hay una lucha por la verdad también. Sí, un poco me recuerdo al jardín del Edén, ¿cierto? Y es esa táctica que tiene Satanás siempre de darnos verdades a medias, Exacto. de maquillar un poco la verdad, cambiarla un poquito para hacerte dudar de que lo que Dios dice es verdad. Es como Dios te dice, yo soy tu fuente de agua viva. Como Jesús decía con la samaritana, yo te daré de beber de un agua de la que nunca más volverás a tener sed. Y lo que hace Satanás a través de los ídolos es decirnos, ¿tú crees? Yo creo que no. Yo creo que mejor si persigues la fama, si persigues el amor, si persigues los estándares de belleza, si persigues la seguridad económica, tal vez eso sí creo que te vaya a satisfacer más. Pero al final es confrontarnos y darnos cuenta de que poner nuestra esperanza en nuestros ídolos son como si fueran cisternas rotas, donde el agua no va a ser retenida, sino que nunca vas a poder estar. ¿Cuánto es suficiente dinero para sentirte seguro? ¿Cuánto es suficiente perfección física o una talla para sentirte suficiente? ¿Cuánto es suficiente fama? ¿Cuánto es suficiente salud? ¿Cuánto es suficiente sanidad? Porque hay un tema bien álgido Con el con tema de la el sanidad. ídolo, que yo creo que se ha vuelto un ídolo en la sociedad actual, y es todo ese tema de la sanidad interior, de crecimiento personal, de superarme, de sanar. Sí, incluso creo que ahora que traes este tema de la sanidad como ídolo contemporáneo, hoy pienso incluso que hace 3.000, 4.000 años que se plantea precisamente este pasaje, ¿cierto? Creo que no hay diferencia en cuanto a los ídolos desde su profundidad, pero cambian de forma de disfraz, Sí, de disfraz. ¿cierto? Hoy hay otras formas en las que se representan. Y por ejemplo, Ujú. pues yo tengo redes sociales, tú tienes redes sociales, y nos damos cuenta que precisamente las redes sociales son un espacio en el que, donde se materializa, se evidencia precisamente el corazón humano, Total. aquellas cosas que creemos que pueden traer satisfacción. Hoy el mundo, ojo, y aquí quiero hacer una aclaración, amor, y es que el tema de la salud física, de hacer deporte, de alimentarse bien, de obviamente tener una mejor relación de introspección con uno mismo, ¿cierto? Una gestión emocional, eso es bueno, ¿cierto? Es bueno en sí mismo Claro. para lo que implica. Es El una tema buena es, mayordomía. exacto, el tema precisamente con nuestros corazones es que todo lo que tocamos lo volvemos una obsesión y todo ídolo nos lleva a eso, Claro. a hacernos creer que eso tiene que ser, intentamos y no Hacernos creer que funcionamos. lo necesitamos. Exacto. Y cuando uno va a las redes sociales, entonces tú te encuentras con los cuerpos con ciertas características, con la alimentación, incluso con ciertas estéticas, no solo en términos de estilo de vida, sino de un sinnúmero de temas relacionados a la riqueza, al poder, que son temas que históricamente para el ser humano han sido siempre relevantes. El poder, la riqueza, el placer, El la placer, belleza. la belleza. Esos son elementos que si tú vas y lees cualquier historia de cualquier civilización, vas a encontrar esas características, la imponencia, La juventud. la juventud es otro elemento, ¿cierto? Pero que hoy, entonces, como te decía, hoy están mostrados o aparecen de otras maneras siendo lo mismo y siguen mostrando el problema de nuestro corazón que tiene que ver con algo elemental, amor, y es que amamos, que adoramos. Total. Sabes que yo les quiero contar una historia que literalmente fue un momento en mi vida donde yo logré comprender, como que se hizo supremamente palpable este tema de que los ídolos son inútiles, que los ídolos son una trampa, ¿cierto? Que nos prometen algo que no pueden cumplir, que nunca nos satisfacen. Y fue hace, ¿qué? ¿Unos 3 años? Sí, creo que fueron hace 3 años. Ay, el tiempo pasó muy rápido. Bastante. Me sacaron las cordales, ¿te acuerdas, amor? Y entonces por eso al principio
del video les contaba que una mentira que yo me he creído por mucho tiempo es que mi vida sería mejor si yo fuera más flaca, literalmente. Y, y me acuerdo que, bueno, me sacaron las cordales, además me sacaron las 4 cordales de una, ustedes ya se podrán imaginar el trauma que yo viví, literalmente físico y Te psicológico. hinchaste toda, eso fue Casi me impresionante. muero. Me fue muy mal, me fue muy mal, sentí demasiado dolor porque además yo soy súper gallina, mi umbral del dolor es demasiado bajito. Entonces, como me compliqué, no pude comer en una semana. O sea, literalmente tomaba poquita agua y comí, creo que un huevo como en 7 días. O sea, una cosa así. Yo todo me daba asco, o sea, pero por la sangre que había, bueno, por todo esto que estaba pasando en ese momento. Y entonces yo pues no me levantaba de la cama hace 7 días, imagínate, yo estaba súper mal, no había podido dormir. Bueno, cuando a los 7 días me levanto, me como este huevo porque ya me sentía como un poquito mejor. Y bueno, que ya comencé como a vivir un poco más mi vida. Imagínense que lo primero que yo hice fue medirme como un jean, unos shorts que no me quedaban hace mucho tiempo. Y adivina qué, yo nunca voy a olvidar ese momento. Te Yo quedaron. nunca voy a olvidar ese momento. Yo todavía me acuerdo, encerrada en mi cuarto, sola frente al espejo, y me cambié y me puse esta ropa que no me quedaba y me quedó. Y yo me miraba al espejo, amor, pero yo me miraba como con una desilusión, como una desolación. Y yo me acuerdo que me dije a mí misma en esa experiencia que yo tuve y fue, bravo, Paola, ya obtuviste lo que quisiste. Por fin, ya cabes en este pantalón. ¿Por qué te sientes tan miserable? Bueno, ya eres una talla menos, pero ¿a costa de qué? Esto vale la pena. O sea, te diste cuenta que No, e inclusive cuando me quité los shorts, dije, bueno, ya soy flaca, pero ahora estoy flácida. no era suficiente, No era suficiente. querías más. Comencé a darme cuenta que mi corazón estaba completamente insatisfecho. Y yo me acuerdo de ese encuentro que yo tuve conmigo misma y con el Señor, como un momento de iluminación, revelación, en la que literalmente yo dije, ah, es que esto es una mentira. Es que esto es una mentira. Aunque lo obtengas, esto no te va a satisfacer. Me siento terrible, ¿cierto? Y yo dije, wow, Señor, no, tú eres mejor. Tú eres mejor, no importa de qué forma sea mi cuerpo. Tú eres mejor. Sí, te entiendo mucho, amor, porque creo que en otras áreas de la vida me ha pasado igual, específicamente con, y tú lo sabes, el tema laboral para mí ha sido siempre un tema de lucha, y específicamente con sueños y anhelos, que creía que si obtenía cierto puesto, cierto cargo, pues seguramente iba a ser diferente. Sí. Me encuentro el año pasado con una empresa con unas buenas condiciones, con proyección, Con todo lo que deseabas, ¿de con todo lo acuerdo? que deseaba. Y recuerdo cuando terminé contrato con ellos, que me pregunté a mí que si esto valía la pena. O sea, esto era lo que quería. Tú recuerdas domingos de ansiedad en la noche previo a un lunes, era un trabajo supremamente, generaba mucha presión, mucho estrés, mucha carga, pero tenía lo que quería. Pero era lo que querías. Incluso no tenía casi tiempo contigo, Sí. también estaba dictando clases en la universidad, Ni todo se tiempo con el juntó, Señor. no había tiempo con el Señor tampoco, todo me empezó a costar, todo, nada era gratis, todo traía consigo un precio, incluso un precio alto. Y al final de cuentas me di cuenta de eso, o sea, Pues, y esto era todo. eso era todo, es lo que hay, ¿cierto? Uy, ¿sabes a qué me recordó? ¿Te acuerdas la película Soul de Disney? Que entonces está este man, bueno, yo diciéndole man, pero esta persona, este hombre, El personaje. este personaje, que durante toda la película está intentando conseguir como eso que anhela, ¿cierto? Como llegar a ese océano, a esto que él siente que va a ser como ese momento de auge, de propósito, y llega. Y yo me acuerdo de esa parte en la que él sale después de un show porque era como saxofonista o algo así, no me acuerdo.
y es como que, uy, está en el auge de todo lo que siempre quiso. Y me acuerdo que al final sale vacío y le dice a la persona que estaba a su lado, esto era todo, es esto. Y esa persona le dice, sí, este es el océano. O sea, esto era. Y era esa profunda decepción, desilusión, como de que el ídolo te pide que des todo de ti, que, Porque hay una promesa ajá, para esa promesa, pero cuando llega te das cuenta de que es que era inútil, mentira de que era mentira, de que nunca te va a y satisfacer que, y que tenía un valor, no era gratis. y que no era Te va a gratis. costar algo, siempre. Literalmente. Mira, este pasaje me gustó mucho cuando leí Gálatas 4:8-9. Me lo repito mucho ahora después de que el Señor pues me ha permitido tener como este tipo de encuentros en los que yo me he dado cuenta de que muchos de mis ídolos son una mentira, pero sería mentira decirte que desde hace 3 años yo tengo la mejor relación con mi cuerpo. Aunque yo ya sé que eso es una mentira, igual para mí es una lucha. Obviamente hay momentos de muchísima libertad donde yo digo, pues de verdad que amo a mi Señor con todo mi corazón y no me importa la forma en cómo me veo, pero a la misma vez hay momentos en los que me siento muy incómoda y es como si quisiera volver a aferrarme a la promesa de ese ídolo, aunque ya sé que es mentira. Entonces en esos momentos me recuerdo este pasaje que es Gálatas 4:8-9. Mira lo que dice. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Pablo literalmente les hace esa pregunta. Y es, ok, yo entendía que ustedes tenían sus ídolos y que eran esclavos antes de que conocieran al Señor. Pero ahora ustedes ya conocieron a su gloria, lo que dice Jeremías. Ustedes ya conocieron al verdadero, conocieron a su gloria, conocieron la fuente de agua viva, conocieron al que los satisface por completo. ¿Cómo así que ustedes ahora, conociendo al verdadero, quieren volver a esos dioses y principios ineficaces y que no tienen para nada valor y que solo los esclavizan? Tremendo porque incluso al pensar en Jesús y en el Evangelio, precisamente la promesa, una de las promesas del Evangelio que encontramos en el Evangelio es la libertad. Total, ¿La libertad de qué? De esos ídolos del pasado. sí. De esos ídolos que nos esclavizaban, de esos ídolos que nos hacían creer esas falsas mentiras y que después nos pasaban cuenta de cobro. Ujú, Eh, y creo que hoy precisamente la lucha de nosotros como creyentes tiene que ver con eso. ujú. Y es que aunque fuimos libres, no estamos disfrutando de la libertad que ya tenemos en Jesús. Entonces es como cuando un prisionero lleva más de 40 años, le dan salida y él se queda aunque la cárcel esté libre. No, no quiere salir aunque ya, o sea, ya el juez dictaminó, ya Sí. es libre, pero incluso él puede seguir viviendo mentalmente allí, ¿cierto? Eso que dices me recuerda a Gálatas 5:1, que precisamente Pablo dice, Cristo los libertó para que vivieran en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se permiten caer nuevamente en el yugo de la esclavitud. Es como tu nueva identidad en Cristo, o sea, Cristo ha obtenido para ti la libertad. Esta nueva identidad que Cristo te ha dado es una identidad en la que ya tú no eres esclavo de lo que antes te esclavizaba. Pero parece ser que si tú no te mantienes firme, ¿y qué sería mantenerse firme? Mantenerse firme sería como más adelante en Colosenses o en Filipenses, Pablo dice, fija tu atención en las cosas de arriba, concentra tu atención en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Cuando tú dejas de fijar tu atención en las cosas de arriba y comienzas a fijar tu atención en las cosas de abajo y lo que el mundo te promete, es cuando tú vuelves a someterte al yugo de la esclavitud, pero del cual tú ya eres libre. Ahora tú dices eso y pienso en esta frase y es que eh, te transformas en aquello que adoras, te Ujú. transformas en aquello que contemplas, ¿cierto? Lo que Haciendo contemplas te alusión, transforma. haciendo alusión a tu podcast. Y es que eh, precisamente creo que ahí está el proceso de transformación eh, para uno como creyente. Ujú, Y tiene que ver con la idolatría, está asociada con la adoración. Y la palabra lo asocia siempre. Por lo tanto, nuestra adoración tiene que estar dirigido a algo.
tú lo dijiste ahora, y vuelvo y lo cito, y es, pongan su mirada en el iniciador y perfeccionador de la fe, ¿cierto? Eso que plantea ese pasaje está planteando un elemento importante y es ese proceso de transformación. Va a tomar tiempo. Lo importante es que estemos caminando hacia allá. Tú, han pasado 3 años desde tu situación, ¿cierto? Y en mi caso 1 año más o menos desde el último trabajo y los aprendizajes que han ido teniendo. Y es que no estamos todavía completos, Perfectos. perfectos, pero el Señor está orando en nuestros corazones, está tratando nuestras vidas. Y creo que eso es lo más importante en este proceso y en este tema específicamente de la idolatría, porque definitivamente tenemos que preguntarnos si hoy piensas en ti y miras a tu corazón, piensas un poquito acerca de cómo vas, cómo estás enfrentando la vida, cómo estás respondiendo a muchas situaciones. Y aquí quiero hacer una asociación puntual, amor, y es el fruto del Espíritu, ¿cierto? No, ay, qué chévere, en tu caso yo a veces soy muy impaciente contigo, tengo que aceptarlo públicamente, y a veces yo pienso en mi tiempo con Dios y me gustaría ser más paciente, ¿cierto? Ok. Y creo que una forma precisamente para poder desarrollar el fruto del Espíritu tiene que ver con esto, con la contemplación también, Sí. con poner nuestro corazón y adorar a nuestro corazón, que nuestro corazón adore lo que debe adorar. Y es una lucha, eso es una batalla por nuestro corazón. Es como reorganizar los afectos de nuestro corazón. Y creo que aquí es clave. Y para terminar, lo que quiero decir y es, ya Jesús ganó, ya Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte, el pecado y sobre Satanás. Eso dice la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tener una esperanza firme y es que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Y es es la única acción que nos demanda el Señor dentro de nuestro proceso de santificación y es la obediencia, ¿cierto? Es caminar hacia lo que Él ya ha dispuesto para nosotros. Permanecer en la vida. Exacto, permanecer en la vida para dar ese fruto o el fruto que Él quiere y es ser conformados a la imagen de Jesús. Wow. Creo que no pudiste haber hecho un mejor final. Si tú crees que lo que hoy hablamos fue valioso para ti, confrontó tu vida y que podría confrontar la vida de otros, pues comparte, porque esa es la forma en la que podemos crecer todos juntos y podemos seguir edificándonos unos con otros. Nos vemos en un próximo video.